¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Pues vaya día. En definitiva, comenzó muy temprano y lo plasmábamos en el en vivo, esta declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde le exige a Norma Piña que explique, ¿no? ¿Para qué se reunió con Alejandro Moreno? ¿Cuál era la intención de ese encuentro? Porque efectivamente, Norma Piña pasó varias entrevistas con estos sesudos comunicadores, con estos defensores de la libertad, con estos defensores del equilibrio de poderes, y a ninguno se le ocurrió preguntarle ¿por qué fue la reunión con Alejandro Moreno? Ahora, por supuesto, nos sorprende porque muchas de esas entrevistas tenían una finalidad, ¿no? De lavarle la cara a Norma Piña y por lo tanto las preguntas pues iban a ser sumamente suaves, sumamente ligeras, ¿no? No le iban a meter en problemas y le iban a dar el tiempo suficiente para que pudiera expresarse y de esa forma, creen ellos, engañar a la gente y demostrar que el Poder Judicial no está lejano al mismo. Es decir, puras estrategias fallidas, puras estrategias tardías por parte de Norma Piña y de su equipo. Y Norma Piña que guardó silencio, no guardó silencio, jamás explicó por qué reunió a Alejandro Moreno con estos magistrados, ¿no? No dijo absolutamente nada, ha asumido una postura, digámoslo así, indiferente, indolente a las demandas de la ciudadanía de manera principal para saber por qué se anda reuniendo con Alejandro Moreno. Yo creo simplemente que porque no tiene nada verídico que decir. No tiene un solo argumento sólido para justificar una acción de esa naturaleza con la cual violentó el papel de presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Que no es andar de árbitro entre los partidos políticos y entre el árbitro, entre el tribunal y los partidos políticos. Hay gente que la defiende como Denise Dresser y varios de ellos para decir, no, hombre, ¿saben qué? Es que piensa mal y acertarás, ¿no? O sea, es decir, el problema es, ¿no? La gente que pensamos mal, pero que en realidad ellos lo que buscó simplemente fue parte de la relación que sostiene con los partidos políticos. Vaya usted a saber si algún día sabremos realmente qué pasó. Alito Moreno no nos va a decir, y aunque nos dijera, no le vamos a creer. Entonces, sinceramente, no tiene caso que Alejandro Moreno se exprese mucho en la materia. Y los integrantes del tribunal, pues también algunos de ellos ha dicho, yo nada más en me fui, otros dijeron, pues no nos gustó que estuviera Alejandro Moreno, etcétera. La razón fue por esto, pero llegó este hombre, es decir, no sabían que Alejandro Moreno iba a estar ahí. Yo lo comenté en su momento, ustedes lo saben. Para mí, simple y llanamente, la presencia de Alejandro Moreno demostró que Norma Piña jugaba para una candidata presidencial, juega para un interés de derecha, para un interés empresarial y trató de influir precisamente en los integrantes del tribunal, sobre todo con miras a consolidar lo que en este momento están tratando de hacer, que es manchar la elección y tratar de echarla para atrás, o por lo menos evitar que Morena tenga la mayoría en el poder legislativo. Una estrategia que fue cantada desde hace varias semanas, incluso cuando se estaba llevando a cabo este proceso electoral. Pero no solamente el presidente López Obrador cuestionó a Norma Piña, también lo hizo la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, que mantiene esta tónica, que mantiene esta línea de no permitirle a Norma Piña que quiera jugar, ¿no? De un lado o del otro. Se le preguntó a Claudia Sheinbaum en sus conferencias de prensa, en sus mañaneras a las que acude y en las que da pormenores de su, de su gobierno sobre el diálogo que pidió Norma Piña al presidente López Obrador y dijo, es esta doble moral que tiene mucho nuestros adversarios, que explique las liberaciones, que explique los sabadazos, pide ahora diálogo con López Obrador y su servidora, bueno, porque no explica la reunión que tuvo con Alito Moreno, es lo que dice Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque no la explica de esta reunión en la casa precisamente de un magistrado. Y estoy de acuerdo, insisto, creo que eso es lo primero que tendría que preocuparse Norma Piña, ¿no? Por dejar en claro qué fue lo que pasó, pero bueno, ya le expliqué desde cuál es mi postura y por qué creo que Piña no lo va a hacer. Lo que a mí me llama mucho la atención, y les soy muy honesto a todos ustedes, es cómo van estructurando este tipo de acciones, de campañas para impedir, sea como sea, el plan C. Ellos lo sabían desde que se estaba ya cerrando el ciclo en los comicios,
que iban a perder la presidencia de la República, apostaban por dividir el voto, por eso lanzaron esta campaña del voto dividido, ¿no? Para evitar precisamente que se pudiera dar una mayoría contundente de Morena, no lo consiguieron. Ahora se han enfrascado en un discurso verdaderamente falaz y ridículo, en donde critican lo que ellos aprobaron, critican lo que ellos defendieron, critican lo que de ellos emanó, ¿no? Y aparte de todo, culpan a Morena por aplicar la ley y por presionar, dicen a los tribunales, para que apliquen simple y llanamente la ley. Y se quieren ir por la tangente, el caso de María Amparo Casar, el caso de Aguilar Camín, el caso de Sarmiento, el caso de todos estos personajes, diciéndonos, es que si se aplica la ley va a ser un problema, porque caray, ¿no? O sea, van a estar acabando con la división de poderes. A ellos no les preocupa eso. ¿Por qué? Porque yo nunca escuché una crítica de Aguilar Camín, ni de Sarmiento, ni de Amparo Casar, ni de Dresser, la defensora Dresser, cuando se dio este tipo de situaciones en el 2015. Jamás hubo un comentario de parte de ellos cuestionando precisamente la sobrerepresentación del PRI, del Partido Verde Ecologista de México. Incluso su postura fue, pues así está en la ley. Creen que se nos olvida, pero no se nos olvida. Ajá, ahí está la información. Muy pocos levantaron la voz para decir que eso no era correcto. Y sin embargo, esos mismos corifeos que ahora se rasgan las vestiduras para decirnos que es algo incorrecto, que es algo injusto, fueron los que defendieron ese formato y esa forma porque en ese momento, insisto, les beneficiaba, ¿no? Y como les beneficiaba, pues era adecuado. Lo decíamos en la mañana, lo que no les gusta es la democracia, porque a final de cuentas fue la gente la que decidió apoyar de manera decidida un proyecto de nación para que pudiera consolidarse y pudiera tener menos escollos para hacerlo. Y si había que darles todo el poder, se le iba a dar. Así de sencillo. Eso es democracia, porque la gente decidió lo que quería hacer. Pero ahora todas estas personas nos vienen con el cuento mariano, ¿no? De que no, que es un peligro y como es un peligro, pues hay que irnos a la esencia de la ley, al espíritu de la regla, ¿no? Con ese espíritu estarían afectando el voto popular, estarían afectando el voto mayoritario en beneficio precisamente de una minoría que aparte de todo está tan desacreditada que apenas alcanzó 16 millones de votos para su candidata presidencial, aun y cuando iban tres partidos apoyándola, y que además perdió todos los estados con excepción de Aguascalientes y que tuvo derrotas contundentes en varias entidades, entre ellas la Ciudad de México, entre ellas Yucatán, ¿no? Por ejemplo, Chiapas, Oaxaca, bueno, Chiapas, Tabasco, pero no Oaxaca, Chiapas, Tabasco, en donde los números fueron contundentes, Veracruz, ¿no? ¿Por qué le tienes que dar la razón a alguien que no sabe ganar votos, que solamente se lo sabe robar y que trata de manipular la ley para ello? Pero si usted le echa un ojo a cualquiera de estos discursos, las maromas están a la orden del día para justificar, insisto, algo que ellos mismos no quisieron eh, cambiar. Y por supuesto que en este marco, ¿no? Pues se presta el propio tribunal, de cierta manera, ¿no? ¿Por qué razón le digo esto? Porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fíjese bien lo que le voy a decir, lo que le voy a leer. Confirmó tres sentencias en contra del presidente López Obrador tras probar que existen evidencias contundentes de que se involucró de manera ilícita en la elección, que generó inequidad, que usó indebidamente recursos públicos, que difundió propaganda gubernamental buscando exaltar a su gobierno, influyendo así en el electorado y realizó promesas a futuro en plenas campañas. Si yo le leo esto tal cual, uno piensa que fue una elección de Estado al más puro estilo del PAN y del PRI, que hubo un desvío de recursos al más puro estilo de la estafa maestra, del Pemex Gate o de la Operación Zafiro, que hubo una influencia en el electorado en boca de urnas exigiéndote que votaras a favor de Felipe Calderón, como sucedió en el 2006, que hubo las manos por parte de gobernadores quienes desviaron recursos y llevaron a cabo campañas también precisamente para obligar a la ciudadanía a votar a favor de la candidata oficial, ¿no? Que se utilizaron los programas sociales de manera completamente rapaz, como se hacía con el PRI y con el PAN, para coaccionar el voto y decirle a la gente, si no votas por este, no te doy tu,
tu, tu programa social, no te doy tu apoyo, no te doy tu despensa. Si lo vemos así, pensamos entonces en campañas en radio y televisión, en medios electrónicos, con mesas de análisis, en donde se destacara a ultranza, por supuesto, los resultados de tu gobierno, como pasó con Felipe Calderón, o como pasó con Enrique Peña Nieto, o como pasó con el propio Vicente Fox Quesada, en donde los medios sorprendentemente invitaban no al presidente, pero sí a secretarios de Estado y en donde podían los secretarios de Estado pues hablar precisamente de los logros que habían tenido las administraciones. O de plano que el presidente de la República intentara, ¿verdad?, levantarle una demanda a Xóchitl Gálvez para impedir que pudiera participar y de esa forma lograr, ¿no?, que ganara por default su candidata. Pero no, todo esto que saca el tribunal lo saca por unas mañaneras, por lo que se expresó en un evento como la mañanera, que supuestamente, y esto es muy importante que se pongan de acuerdo los críticos de la 4T, porque ellos han dicho abiertamente que la mañanera pues no pesa, no influye, no ayuda en nada, únicamente es la verborrea de un tipo que se siente dictador y que nada más marea y que todo el mundo se aburre, lo ha dicho muchas veces Kenia López Rabadán. Kenia López, que ahora grita a los cuatro vientos que fue una elección, perdón, una elección de Estado, que les robaron la elección junto con personajes impresentables como Claudio X González o el propio José Antonio Crespo, que dicen de manera, fíjese, dice de manera, de verdad, yo insisto, Crespo es una de las grandes decepciones en todos los sentidos, porque dice, la elección fue viciada de origen, con diversas irregularidades y delitos masivos que distorsionan todo el ejercicio, una elección de Estado. El propio Lorenzo Córdoba les explicó por qué no es una elección de Estado. Así de sencillo. Pero dice Crespo, dinero público en primer lugar, adelanto de campaña, actos públicos pagados por gobiernos locales, espectaculares por todo el país y antes de tiempo, condicionamientos de programas sociales, violaciones sistemáticas de la ley por parte del presidente. Eso es lo que dice el tribunal. Ah, caray, ¿todo eso dijo? La realidad es que aquí nos damos cuenta de la necesidad de interpretar lo que dice el tribunal y sobre todo de dimensionar los señalamientos que hace el tribunal para poder discernir y darle a cada uno de ellos su justa dimensión. Porque si no, aparecen este tipo de sujetos ruines quienes los extrapolan, los sobredimensionan para darnos una imagen otra vez de que perdieron la elección por ese tipo de cosas. La perdieron porque la gente no los quiere, punto. Y sinceramente estarle jalando tanto los bigotes a la sociedad también es un riesgo, porque la gente no va a permitir que le roben su victoria, no va a permitir que les roben sus votos. Así de sencillo. No va a permitir que con este tipo de discursitos una minoría intente imponerse a la mala con una mayoría. Ahora, si no hay mucho para dónde hacerse legalmente, porque difícilmente van a poder anular la elección, ajá, por unas mañaneras, así de sencillo. ¿A quién le hablan estos sujetos? Por supuesto que le hablan a su grupo enojado, para que ese grupo enojado siga protestando. Por supuesto que se hablan a sí mismos para no aceptar por la enorme soberbia que tienen, que se equivocaron, que son irrelevantes y que no son competitivos ya. Y continuar aferrándose a eso porque quieren mantener el negocio de la política, quieren seguir mamando el presupuesto público. Así de sencillo. Quieren seguir vendiéndose como críticos y como académicos que aportan en la discusión. Por esa razón llevan a cabo este tipo de señalamientos o este tipo de explicaciones. Claudio X González tiene que justificarse ante los empresarios que se molestaron con él. ¿Por qué? Porque les dejaron muchísimo dinero, le entregaron muchísimo dinero y les dio resultados nulos. Entonces es más fácil de llegar y decir, oiga, es que nos hicieron elección de Estado, ¿no? Nos hicieron fraude, en lugar de aceptar que fuiste un verdadero remedo, ¿no?, de estratega electoral. Y lo que buscan es ahora tratar de vender esa idea de que Morena no ganó, porque sale Líbano Sainz, por ejemplo, otro tipazo, diciendo Morena nada más ganó el 40% de todo el padrón. Aparte, eso me encanta, esa es una ridiculez que le he escuchado de muchas personas. No, 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 es que el padrón era de 100 millones y si por Sheinbaum votaron 35, no ganó la mayoría Sheinbaum del padrón, pero la gente no acudió a votar. O sea, eso cuenta. Si la gente no acude a votar, pues no vota y no decide. Así de sencillo. No la puedes contar en un escenario de ese tipo. Tienes que contar a los que votaron, porque uno nunca sabe por qué no acudieron esas personas.
si por decisión personal, si porque ya fallecieron y no retiraron sus credenciales de elector, por lo que sea. Ajá. Pero esa es una justificación para no aceptar que tu campaña fue deplorable, de que la mayoría de la gente no te interesó, porque supongamos que efectivamente todas esas personas pues decidieron no votar por Morena. No votaron por Morena, pero tampoco por ellos. Tampoco le dieron el voto al PAN y al PRI, porque entonces si hubieran querido votar en contra de Morena, hubieran votado a favor del PAN y el PRI y hubieran arrasado y no quisieron votar en contra de Morena, simplemente no se involucraron por las razones que sean. Ujú. Por lo tanto, es muy maquiavélico, pero muy maniqueo caer en esa discusión bizantina completamente y que está amparada más que nada en el sesgo para tratar de nublar una derrota brutal y de no reconocer una derrota con una victoria contundente. Y esto nos lleva a este punto, ¿no? Donde dice Líbano Sáenz, ellos tienen 40% y no es justo que cambien el poder judicial. No, señor Líbano Sáenz, no es usted mentiroso, así de sencillo, no es usted hipócrita, hombre. Se lo digo de frente. Ajá. Morena ganó la mayoría porque la gente votó mayoritariamente por Morena, punto. Y en un sistema como el nuestro, un voto gana y decide. Si ganas por un voto, está decidido. No nos venga ahora con ese rollo de que no, es que solamente son el 40% de la población. Fue la mayoría que participó en la elección la que decidió qué gobierno quería y cómo lo quería. Y por lo tanto, es lo que se tiene que hacer, porque esos son los canales institucionales. ¿O qué? ¿También nos van a decir que al diablo las instituciones, por ejemplo? Nada más eso les falta. Le copiaron todo mal copiado a López Obrador, pues ahora también le van a copiar y mal copiada esa frase, ¿no? Porque López Obrador en ese momento mandó al diablo a las instituciones de un estado podrido, de un estado hipócrita en materia democrática. Claudia Sheinbaum, qué bueno que salga y ponga en su lugar a estas personas, porque además, fíjese, son tan hipócritas que se la pasan acusando al presidente López Obrador de violencia política de género, contra Xóchitl Gálvez, contra cualquier persona que se le cruza a López Obrador, creo que hasta con Claudio X González hay violencia política de género. El chiste es que Kenia López Rabadán le mandó un mensaje a Sheinbaum de que no aceptes que el presidente te ponga a nadie en el gabinete. Esto a raíz de que López Obrador, sí, de manera inoportuna, pues dice, yo creo que soy Robledo, que el titular de Cofepris, que tal persona se deben de mantener en sus puestos, son muy buenos elementos. Ojalá que así sea. Entonces de inmediato empezaron las plumas a decir, claro, ya le está imponiendo a Sheinbaum, ya le está mandando recomendados, ya le está diciendo demás, ignorando perversamente muchas de esas personas que desde hace varias semanas se hablaba de que Zoé Robledo se iba a quedar en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, que era una de las posibilidades reales que existía desde ese momento. Entonces ahora, a raíz de lo que inoportunamente dice el presidente, por supuesto van a decir el resto, ¿no? Ya ven, se los dijimos, López Obrador le impuso a esos candidatos, minimizando otra vez la figura de Claudia Sheinbaum, que eso es lo que hacen, minimizar constantemente la figura de Claudia Sheinbaum para justificar sus propias filias y fobias. Lo bueno es que la virtual presidenta electa de nuestro país, literal, los mandó a freír espárragos de manera sumamente elegante, ¿no? Claudia Sheinbaum dijo, siempre tomo en cuenta las recomendaciones de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Así de sencillo, siempre tomo en cuenta sus recomendaciones, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se llama? De ahí de inmediato, ¿qué fue lo que dijeron algunos? Ya ven, ya es sumisa, ya se sometió. A mí me parece sinceramente, o ahí están los que dicen, ya ven, ya le contestó a López Obrador, entonces estamos viendo ya el escarceo entre el patriarca y la primera mujer presidenta. O sea, con nada les das gusto. Cualquier cosa que digas, la van a manejar a su antojo. Ya hasta parece un chiste, de verdad. A mí lo que me queda claro es que Claudia Sheinbaum es una mujer sumamente inteligente, con un carácter muy fuerte, con un liderazgo perfectamente definido y que va a pensar igual que López Obrador en muchos puntos porque pertenecen a un mismo movimiento y hay una continuidad del mismo, pero que va a tener su propia persona y su propio ejercicio. Y claro que va a escuchar a Andrés Manuel porque Andrés Manuel para ella es su mentor, pero Andrés Manuel no es ningún tipo autoritario ni ningún tipo que se quiera perpetuar en el poder, por más que estas campañas negras digan lo contrario. ¿Y cómo lo sabemos? Por los hechos. Simple y llanamente por los hechos, por los actos que ha llevado a cabo Andrés Manuel López Obrador, más allá de sus declaraciones, o más allá de las mañaneras, o más allá de si te cae bien o te cae mal.
Simplemente por los hechos, López Obrador ha sido un tipo sumamente respetuoso de las instituciones, respetuoso de la separación de poderes, aunque no piense igual. Y tal es el caso que sabe que no puede cruzar ciertas líneas, que lo que hace es evidenciarlos para que el castigo sea mediático, particularmente, porque sabe que de otra manera se podría tomar como alguna acción dictatorial de su contra. Y si hay alguien que respeta a Claudia Sheinbaum y la victoria de Sheinbaum es el propio Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, Claudia Sheinbaum no necesita a nadie para ejercer el poder porque lo sabe ejercer perfectamente y tiene toda una trayectoria haciéndolo. Pero esta gente, con el afán de manchar una elección, son capaces de todo. Si les gustó el video, pulgar, pulgar arriba, compártanlo, ya lo saben, déjenos su comentario, déjenos su punto de vista. Recuerden cuáles son las reglas para seguir creciendo en YouTube. Es, lo veo el video, le doy este pulgar arriba, lo comento, me suscribo y lo comparto. Así que échenos la mano con esto y si hay chance, échenos el super chat, échenos el super gracias. Yo les agradezco el favor de su atención. Nos vemos en un ratito para hablar de la violencia que se da en algunos estados de nuestro país y tratar de darle una explicación, un análisis, un intento de análisis. Por lo pronto, como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.